Para todos ustedes, muy buenos días. Nosotros vamos a presentar el análisis físico-químico de las flores de caléndula mediante la marcha fitoquímica, cromatografía bidimensional de columna y de gases con acoplamiento a masas. Las personas que van a presentar esta eh, videoexposición son Cristian Verano, Andrés Quintero y quien les habla, Iván Torres. Empecemos. La caléndula es una planta reconocida por sus diferentes aplicaciones en medicina alternativa, como lo son propiedades antioxidantes y desinflamatorias. Esta planta es originaria de Egipto y fue cultivada en Europa desde el siglo XI, lo que hace a esta especie ampliamente conocida y estudiada desde tiempos remotos hasta la actualidad. Por esta razón, se realizaron una serie de marchas fitoquímicas que a su vez fueron comparadas con los resultados obtenidos en la Universidad Nacional de Colombia en un documento llamado Efecto de la aplicación del extracto hidroalcohólica de las flores de caléndula. Estudio que evalúa los tipos de metabolitos presentes en la flor de la especie caléndula. Por medio de una técnica rigurosa, se logra cuantificar la cantidad de metabolitos secundarios presentes en la especie vegetal, tales como carotenoides, flavonoides, sesquiterpenlactonas, taninos, saponinas, esteroides y cumarinas. La caléndula officinalis L se le conoce popularmente en castellano como caléndula, copetuda o maravilla, y en inglés se le denomina marigold, señalando de este último que data de la Edad Media, en particular de una leyenda en la que se asociaba a la Virgen María con las doradas flores de la caléndula. De ahí su denominación marigold, que derivó finalmente en marigold. Por otra parte, su nombre genérico deriva del latín calendulae, que significa primer día del mes, que alude según la antigua Roma a que ésta se encontraba siempre en flor en primer día del mes. Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen algunos beneficios medicinales proporcionados por la caléndula officinalis. Las cabezuelas de las flores trituradas de caléndula han sido usadas por sus propiedades antiinflamatorias, espasmódica, emenagoga, colagoga, sedativa, sudorífica, vulnerarias y bactericida. Esta última contra especies como el Staphylococcus aureus y Streptococcus fecalis. Los extractos de las flores se recomiendan en el tratamiento de leucorrea. En aplicación interna se usa para estimular la actividad hepática y por tanto la secreción biliar en tratamiento de úlceras gástricas, y externamente la cocción, tintura o pomada se emplea en escaras, úlceras varicosas, erupciones cutáneas. También se usa en forma de infusión como componente de tés compuestos, en forma tópica y en tintura, y para la preparación de medicamentos tales como gel antiulceroso, supositorios vaginales y emulsión acuosa para el tratamiento de afecciones de la piel. En Francia se reporta la actividad antitumoral y citosólica de los extractos de caléndula. Además de su uso medicinal y como dato curioso, también se emplea en cosméticos, en la preparación de champús, cremas y colorantes, en la industria alimentaria, en la confección, fabricación de galletas, caramelos, licores, como colorante natural de la mantequilla o como sucedáneo del azafrán. Como podemos ver en la imagen número 1, podemos observar las partes de la caléndula officinalis. Bueno, muy bien. Se plantea históricamente que la planta es originaria de Egipto y cultivada en Europa en el siglo XI o XII,
Luego se extendió por el resto del mundo. Existe subespontáneamente por toda la región mediterránea. Crece fácilmente durante los meses de verano en las Islas Británicas y goza de gran fama como planta ornamental, cultivada en patios, jardines, mesetas y etc. Para reconocerla, es una planta herbácea, anual, de color verde claro y de 30 a 60 centímetros de altura. En los primeros estadios de la planta está conformada por una roseta basal de hojas. Posteriormente desarrolla tallos angulosos y pubescentes, a menudo ramificados desde la base. Las hojas son oblongo-lanceoladas o espatuladas, que se alternan con una longitud de hasta 13 centímetros de largo entre ellos, como lo muestra la imagen anterior. En los extremos de los tallos se encuentran los capítulos florales cuyo diámetro oscila entre los 3 y 6 centímetros y están formados por flores liguladas marginales y tubulares en el centro, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. El involucro es gris, un poco gris verdoso, en forma de platillo de 1.5 a 3 centímetros de diámetro. El receptáculo desnudo, generalmente plano, ligeramente prominente. Nuestra planta pertenece al reino Plantae, a la división Magnoliophyta, que hace referencia a plantas con semilla, a la clase Magnoliopsida, junto a la subclase Asteridae, que se refiere a las plantas cuyo crecimiento se da a partir de semillas y de estas semillas saldrán dos cotiledones, que serán las primeras hojas de la planta. Pertenecen al orden Asterales, a la familia de las Asteráceas y a la subfamilia Asteroidae, a la tribu Calenduleae y al género Calendula. Nuestra especie se llama Calendula officinalis. La familia de las Asteráceas es una familia que se divide por 1911 géneros de plantas. Tiene alrededor de 32.900 especies y reciben este nombre por la disposición de la inflorescencia compuesta. Esta inflorescencia se llama inflorescencia en capítulo. Consiste en la ensanchación del péndulo, formando un receptáculo que se cubrirá de brácteas. Además, los pétalos de la flor se disponen en forma de estrella alrededor del receptáculo. El género Calendula está conformado por alrededor de 20 especies de plantas herbáceas cuyas flores se caracterizan por los colores naranja y amarillo intensos. Estas tienen una altura máxima de 60 centímetros y las especies de este género son usadas en la ornamentación y la medicina tradicional por sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. La especie Calendula officinalis es una planta herbácea de anular a perenne, aromática y de sabor y olor desagradable, que alcanza una altura máxima de 55 centímetros. La planta produce flores liguladas que se cierran de noche y se abren al amanecer. Son flores anaranjadas que florecen todo el año. Para la metodología se secaron las flores de la planta y se realizó la marcha fitoquímica. Luego, con un extracto de las flores, se realizó una cromatografía en columna. Se separaron dos fases de la cromatografía y a estas dos fases se les realizó una cromatografía de gases con acoplamiento a espectrometría de masas. De la marcha fitoquímica se obtuvieron los siguientes resultados. Se obtuvo resultado positivo para carotenoides, para taninos por la prueba de acetato de plomo y la prueba de cloruro férrico, para flavonoides por la prueba de Shinoda, para quinonas, para cardiotónicos por la prueba de Baljet, de Molish y la prueba de Antrona, y para cumarinas por la prueba de Ehrlich. A continuación se mostrarán todos los espectros de las posibles moléculas
que arrojó la cromatografía de gases con acoplamiento masas. A continuación, nosotros hacemos una comparación de los resultados obtenidos con los encontrados en la literatura. Para esto nos basamos en un artículo de la Universidad Nacional llamado El efecto de la aplicación del extracto hidroalcohólico de flores de caléndula officialis, en la estabilización del color y vida útil de la pulpa de frutas. Vemos que ellos en las pruebas que realizaron en pétalos de caléndula obtuvieron resultados positivos para metabolitos como taninos en la prueba de cloruro férrico, acetato de plomo, gelatina de sal. En cuanto a las pruebas de flavonoides, solamente tuvieron resultados positivos en la de antocianina. En cuanto a quinonas, tuvieron positivo la prueba de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, en carotenoides con cloroformo y en cumarinas con fluorescencia. Cabe resaltar que para efectos prácticos de la exposición solo fue escogido una prueba de uno de los artículos encontrados, puesto que la mayoría de pruebas son las mismas encontradas en distintos artículos. En conclusión, podemos afirmar que los datos obtenidos de manera experimental concuerdan con lo encontrado en la literatura. La segunda parte de la práctica consistió en una cromatografía en columna, lo cual precede de una cromatografía dimensional en la que se buscó identificar los dos mejores solventes sobre los cuales correr la cromatografía en columna que permitieran tener una mayor resolución. Para ello se escogió como solventes diclorometano y heptano. Una vez hecha la cromatografía en columna por selección organoléptica, se escogió la fracción que contuviera una proporción media en cuanto a coloración dentro de las demás fracciones. Una vez obtenidas y seleccionadas estas fracciones, estas muestras fueron llevadas a cromatografía de gases acoplado a masas, en la cual obtuvimos los siguientes resultados. Para la fracción de extraída con diclorometano, se obtuvieron diterpenos tricíclicos, diterpenos bicíclicos, diterpenos y un ácido graso de alrededor de 18 carbonos. En cuanto a la fracción extraída en heptano, se puede identificar la presencia de una esterificación de ácido palmítico y heptadecanoico. También fue encontrado esteroides, como es el colestano y el clionasterol. También fueron encontrados triterpenos pentacíclicos, para ser más exacto 2, y esqueletos de lupano, que también es un triterpenoide. Mediante una revisión de los valores obtenidos en el laboratorio frente a los consultados en el artículo, se puede apreciar las coincidencias de las abundancias relativas de los diferentes metabolitos secundarios presentes en la especie vegetal, como podemos observar en la tabla 6. Una vez expuestos los resultados tanto de las pruebas fitoquímicas como de la cromatografía de gases acoplado a masas, seguimos con el análisis de los resultados, del cual partimos de la siguiente premisa. Se presenta una contradicción con las pruebas de Lieberman, Bouchard y dienosomolares con los resultados expuestos en la cromatografía de gases acoplado a masas. En el caso de Lieberman-Bouchard, los triterpenos reaccionan con la solución sufriendo una deshidratación que produce una coloración rosa, púrpura o azul en la solución, y con base en la cromatografía de gases se puede identificar que las estructuras no presentan grupos hidroxilos, factor que es necesario para dicha prueba. En la prueba de hienos monoanulares, los compuestos triterpenoides son capaces de generar la deslocalización de los dobles enlaces heteroanulares y transformarlos en homoanulares, lo que genera un cambio de color que generalmente es azul. Sin embargo, estos se oxidan fácilmente, por lo que en el paso del tiempo cambiará su coloración a violeta. Con base en las estructuras presentes en el esquema de resultados de la fracción de diclorometano, estos no presentan dobles enlaces heteroanulares, lo cual explica por qué la prueba fue negativa. En cuanto a las otras familias de metabolitos secundarios cuyos resultados en las pruebas fitoquímicas fueron positivas pero que no se hallaron dentro de la cromatografía, como lo fueron los flavonoides, los compuestos cardiotónicos,
los carotenoides, quinonas y taninos. Estos no se encontraron dentro de la muestra que se envió debido a que no se envió un barrido de todas las fracciones obtenidas, puesto que en la selección de fracciones a enviar se hizo en base a la concentración media relativa al observador. Y como se venció en los espectros expuestos anteriormente, las moléculas identificadas tienen un fuerte carácter no polar, lo que en su fracción descarta la presencia de moléculas con un carácter no polar más bajo hasta netamente las moléculas que son polares o que presentan algún carácter similar. En el caso de las pruebas que arrojaron resultados negativos, en primer lugar se encuentran las pruebas de Rosenheim y leucoantocianidina, la cual se basa en la baja polaridad del alcohol isopropílico y la interacción del ácido clorhídrico con los flavonoides, lo cual permite al observador identificar la coloración de las leucocianidinas. Quiere decir que en esta prueba se debe tener en cuenta tanto la concentración de la molécula o de los complejos formados y su relación con el nivel de reflexión, puesto que esto le va a permitir al observador identificar la presencia de los mismos dentro de la solución, ya que a una baja concentración no se podría identificar apropiadamente qué es lo que se cree que sucedió en esta prueba. Al final, como conclusiones, tendremos que el análisis fitoquímico de una planta sirve para identificar los tipos de metabolitos que en esta se encuentran, para poder explicar los usos que esta planta puede tener. Además, si este análisis se une con el método de identificación de metabolitos como lo es una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, es posible identificar los metabolitos específicos que se encuentran en una planta y así poder explicar más a detalle sus propiedades. En los espectros de cromatografía acoplada a masas se obtuvieron posibles metabolitos secundarios como diterpenos, triterpenos, ácidos grasos y esteroides. Sin embargo, en la marcha fitoquímica algunos de estos metabolismos arrojaron resultados negativos para los extractos, por lo que sería necesario repetir algunas de estas pruebas con los extractos, logrando obtener una mayor concentración de los mismos, lo cual permite facilitar una mejor identificación por medios organolépticos. Cabe resaltar que en algunos casos, como se evidenció en algunos esqueletos o moléculas, no se contaban con las estructuras sobre las cuales ocurría el mecanismo de reacción para su identificación.